El nombre del mensaje de hoy es ¿Entraste en pacto con Jesús? Ustedes saben, Dios basó las promesas de la vida eterna, la conectó con un pacto que se llama el pacto del Nuevo Testamento. Este pacto sabemos que fue hecho por la sangre de Jesús, el Mesías, pero un pacto es más allá de algo limitado como lo conocemos en nuestro mundo. Y en estos pactos hay momentos en los que uno puede dejar de cumplir, pero el pacto de Dios queremos entenderlo. Este pacto abarca todo y es una entrega completa y para siempre. Cuando Dios entra en pacto, lo da todo, pero los dos lados que entran en este pacto, se espera de que todo lo que tengo, estoy dispuesto a dártelo. Y esto es lo que veremos a continuación, porque Dios le mandó a Abraham sacrificar lo mejor de él. ¿Y por qué esta situación es tan importante? Porque a veces me topo en situaciones de creyentes que testifican y dicen, no sentimos, no experimentamos, no sentimos lo que los otros sientes. Y ahora no quiero enfatizar en lo que sentimos, pero no estamos viviendo en esa realidad que otros están viviendo. Nosotros no entendemos, dicen ellos, no estamos en ese lugar. Y una de estas razones de las cuales los creyentes pueden verse fuera de estas promesas que Dios nos ofrece es porque no han entrado al pacto, no han entrado a esta obligación, no han dado el paso que dice, Jesús, mi vida eres tú y yo me entrego completamente a ti. Mi pasado y mi presente y mi futuro, todo lo que soy, es tuyo. También mi voluntad. Yo la someto ante ti. Y mientras no estamos bajo ese pacto, nosotros no podremos gozar de estas ventajas que hay en este pacto. Así que este mensaje no es para hacerlos dudar, sino que así como haremos a continuación, veremos que esto es una decisión. Esto es una decisión profunda. No es que yo sea perfecto, sino que es una decisión profunda que viene del corazón y que nuestro corazón es de ti. Y estoy dispuesto a entregarme completamente a ti. Y haré conforme mejor pueda obedecerte, lo haré. Y Dios tiene paciencia con nosotros, pero ¿será que hemos entrado a ese pacto? ¿Será que llegamos a ese punto? En Efesios capítulo 5, desde el versículo 21 al 23, Efesios 5, 21 al 23, aquí habla sobre cómo ordenar las relaciones. Em, con la gracia del Señor, Dios en la persona encontrará la bendición que está bajo este pacto, que es el pacto del matrimonio, que es de lo que habla este fragmento. Dice que el esposo es la cabeza de esta familia, porque cada familia es autónoma, así que el, el esposo es la cabeza y está llamado a sustentar su casa, a su esposa, así como el Señor amó a su iglesia. Fue un amor no de romance, sino de darse con su vida. Y esto es
que tu esposa es preciada y que tú la pongas delante, que tú quieres que le vaya bien, que está bien porque tú la elegiste. A esta mujer, a la mujer, Dios le dice, la llama a levantar a su esposa y levantarla como su cabeza. Y yo no estoy aquí expandiéndome en estas relaciones, pero en pocas palabras, mientras el esposo ama a su esposa y mientras la esposa levanta a su esposo como cabeza, habrá más armonía y Dios está en el centro. Pero esto es un sistema de relaciones que Dios lo llama pacto. Vamos a Malaquías, capítulo 2. A nuestro pesar allí el contexto es negativo, porque los esposos estaban engañando a sus esposas. eh, y entonces por esta razón Dios no oía sus ofrendas. En el Nuevo Testamento sobre esa misma base, Dios dice que no oirá nuestras oraciones. Eso está, no vamos a ir allí, pero eso está en Primera de Pedro. Pero aquí en Malaquías, Dios promete, y ellos están sorprendidos de que no quería Dios sus ofrendas y ellos preguntan por qué. ¿Por qué Dios? En el versículo 14, Malaquías 2:14. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud? Esto es lo primero que Dios aquí les recuerda a estos hombres. Ella fue la mujer de tu juventud, ella estaba en su tiempo, en ese momento era muy linda y se enamoraron, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. O sea, hicieron ustedes un pacto. El sistema de relaciones entre esposo y esposa está basado en un pacto. Hoy en día, en este mundo, este concepto se fue a la perdición. Las personas cuando no se las arreglan, las personas, las personas entran a este sistema de relaciones de una manera egoísta. Y cuando hay dos personas unidas egoístas, es un infierno. Pero, por el contrario, en dos personas que se aman, es verdaderamente un paraíso en la tierra. Pero, y este es un pacto. Este es el punto que nosotros queremos poner atención, en el cual queremos poner atención. Esto es un pacto de una sola carne. En Génesis 2:24, allí hay un versículo que está citado en el Nuevo Testamento también. Vamos a Génesis 2:24. Mm, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta será un pacto de una sola carne. Pero ¿será que es un solo cuerpo y una sola carne? No, es más que eso. Es también, es también un alma porque se enamoran. Eh, 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 el amor está en nuestras emociones. Se conocen y se enamoran. Entonces es un cuerpo, es un alma, están llamados a amarse. E incluso es un solo espíritu. Si nos casamos con un creyente, estamos mandados a casarnos con creyentes. No vamos a ir allá, pero en segunda de Corintios capítulo 6 versículos 14 y 15, allí dice de que no tenemos comunión con el mundo. ¿Qué comunión puede haber entre la luz y la oscuridad? Estamos llamados a casarnos con creyentes. Y si nos casamos con creyentes que van en el espíritu, entonces seremos un solo espíritu, seremos una sola alma y una sola carne. Todo está en comunión. Todo también, los recursos son eh, conjuntos en comunión, no como en el mundo, que cada uno tiene su cuenta bancaria separada el uno del otro y, y hay situaciones en que el hombre le vende su carro a su esposa, pero hay situaciones de esa manera. Así Dios no decidió que así fuera eso. Somos uno y esto es tan bueno
Y es tan bueno ser un solo corazón y trabajar juntos en comunión. Así debería de ser el pacto de matrimonio y de igual manera debería ser el pacto nuestro con Jesús. Vamos a volver a Efesios 5. Efesios 5, versículo 31, 32. Aquí Pablo termina diciendo en Efesios 5, versículo 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí grande es este misterio. Versículo 32. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y este secreto en el pacto del matrimonio entre el hombre y la mujer es una imagen, es una sombra. Aquí dentro de ese pacto hay algo más profundo, hay un secreto, hay un mensaje más profundo e importante. Aquí dice Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Quiere decir que esto es una imagen de la relación entre Jesús y la iglesia. ¿Será que el mundo ve a Jesús? Jesús, no, el mundo no ve a Jesús, no sabe dónde está Jesús. ¿Será que el mundo ve la iglesia? Pensemos, los creyentes son la iglesia que empezó hace 2000 años. ¿Será que el mundo lo ve? La iglesia es también todo el cuerpo de Cristo en el mundo. Esta iglesia local, supongamos la nuestra, ¿será que tu vecino no creyente te está viendo? No, no te ve. ¿Pero qué sí ve? Él te ve a veces en la tienda. Los vecinos conocen las voces que salen de su apartamento. Yo me acuerdo en aquel tiempo que se escuchaban a los vecinos y se escuchaba a la madre decirle a su hijo, te voy a matar. ¿Qué es lo que escuchan en sus casas los hijos? A veces uno en ese tiempo había una reunión de padres de nuestro jardín y la profesora del jardín, que si, la profesora dijo que si tenía chatarras en la casa, que la trajeran al jardín para hacer manualidades o cosas o trabajos. Es- sí, entonces el papá dijo, sí, tengo una mujer en la casa y nuestra mujer no es chatarra. Y cómo Dios, después de que Dios le dio a Adán ver todo al principio, ahí usted puede leer en Génesis todo lo maravilloso que era el jardín del Edén para Adán. Y después de haber visto todo, y después de haber visto todos los colores que había creado Dios, después de ver todo eso, Dios le da el mejor regalo que hay en este mundo, que es la relación con su mujer. Y ese puede ser, esto puede ser el mejor regalo como también puede convertirse en un infierno. La mujer no es chatarra. Estamos más bien llamados a amarla. En Primera de Pedro dice que tenemos que respetarla. Eh, Dice aquí Pablo de que nuestra relación entre esposo y esposa señala a la relación invisible, es una relación vertical. Es una relación vertical por el contrario de la relación horizontal entre un esposo y una esposa. El asunto es si verdaderamente entendemos esto y si hemos entrado verdaderamente en el pacto. En el pacto del matrimonio está escrito de que se le dice al hombre abandonar su casa y ahora te vas con ella, con la mujer. No se le dice a la mujer abandonar a su familia porque es algo muy lógico. Hoy en día en los drusos, entre la comunidad drusos, ellos viven como en una casa compartida en un piso más
alto de la casa que tienen, pero aquí se refiere a, a ser autónomos, a ser una familia aparte. Nosotros también como creyentes tenemos que abandonar todo y caminar y seguir a Jesús. En Mateo capítulo 1, perdón, Mateo 10, Mateo 10, versículos 37 y 38 de Mateo 10. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Quien Jesús nos llama a que le amemos por encima de todo, que es lo que dice y lo mismo que dice Dios al pueblo de Israel. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Quien ama a su padre y a su madre más que a mí, no, no es digno de mí. Pero la palabra de Dios también nos llama a respetar a nuestros padres y amarlos, pero no más que a Jesús. Quien ama a su hijo, por supuesto que amamos a nuestros hijos y queremos también verlos tener éxito en la vida, pero no sobre Jesús. ¿Será que nosotros recordamos un buen hombre que sí? ¿Será que recordamos a David sí fracasó un poco en este asunto porque amó a su hijo tanto, Absalón, que no quería que muriera y él lloró mucho por eso? El rey David en eso se equivocó, porque Absalón era un rebelde y era un pecador. Muchas personas, miles, decenas de miles de personas murieron por él, según el juicio justo de Dios tenía que morir. Pero David lloró, lloró. Él estaba dispuesto a morir en vez de él, en vez de Absalón. Estamos llamados a amar a Dios más que la mujer, el padre, que la madre, que los hijos e incluso más que nuestra propia vida. Dios espera del pacto todo, ya lo dijimos y Él espera todo de nosotros. No quiere decir que lo tome de nosotros, pero Él espera y Él ve el corazón, Él sabe cuándo tenemos algo más preciado que Él en nuestras vidas. Nosotros recordamos el hombre que se acercó a Jesús y le dijo a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Ya todos los mandamientos los hice. Todo el asunto ese de los 10 mandamientos que tiene que ver con la relación entre los hombres, Él lo había cumplido. Eso dijo en defensa el hombre que se acercó a Jesús. Entonces Jesús le dijo, también vende a todos tus recursos y dáselo a los pobres y sígueme. Ahí él cayó. ¿Por qué? Porque el dinero sus recursos eran más preciados que el mismo Jesús. Así como lo entendemos, no está escrito si él cambió su parecer, pero Jesús dijo de que cuán difícil es aquellos que confían en sus recursos entrar al reino de los cielos. Estamos llamados a confiar solamente en Él. Esto es parte de entrar en el pacto. Y decirle a Dios, te amo más que todas estas cosas. Yo me acuerdo que cuando entramos a nuestra casa que Dios nos dio como regalo en Yavniel, no voy a entrar al testimonio mismo, pero esto fue un regalo de Dios. Eh, le dije a Shiria, este es el primer día que vamos a dormir en esta casa. Y yo le dije a Shiria, nosotros no queremos apegarnos a esta casa, porque el mismo Dios que nos dio esta casa lo tomará de nosotros. Si Él no nos lo quiere quitar, nosotros queremos salir de aquí y no mirar atrás y no apegarnos a la casa. Dios no ha tomado eso de nosotros, no lo tomó de nosotros, pero Dios ve el corazón.
y puede que sea para preparación para lo que vendrá, no sé. Y Dios le dijo a Abraham, sacrifícame lo más preciado de Dios. Y al final Dios no tomó de Isaac, de él, minuto, al último segundo lo detuvo, pero él lo probó y Abraham estaba dispuesto porque creía la promesa de Dios, porque sabía que de Isaac iba a haber una semilla, iba a haber una nación, iba a haber un pueblo y estaba dispuesto a sacrificarlo. Y Dios quiere que le amemos incluso más que nuestras vidas. Jesús dice en Mateo 7, eh, y que quien no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Él sacrificó a sí mismo por nosotros. Primero Él se sacrificó por nosotros y se sacrificó sobre el altar. ¿Cómo se llama el altar de Jesús donde se sacrificó? Pues es un altar de madera que es su cruz. Y Él nos llama a tomar una cruz. No tengo aquí una cadena con una cruz, no tengo una cruz, a pesar de que en la historia, a pesar de que esa cruz fue usada para tantas cosas malas que se convirtió en un símbolo para hacer cosas malas y no quiero expandirme acerca de este tema. Pero cuando Jesús nos dijo aquí que deberíamos cargar nuestra cruz, ¿qué quiere decir? Que la cruz era el altar en el cual Jesús sacrificó su vida por nosotros. Así, de forma espiritual, nosotros recibimos una cruz que es el altar en la cual nosotros estamos llamados a sacrificarnos a nosotros mismos diariamente, sacrificar nuestra vida diariamente. No tiene que ser precisamente morir a morir, sino morir a nuestra naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, acá en nuestro día, en este día estamos aquí. Yo a las sábado me levanto a las 6 de la mañana y no digo para recibir. Los sábados me levanto a las 6 de la mañana para preparar el mensaje y no quiero aquí alabarme, pero este es un servicio. ¿Y qué hacemos con nuestra vida? Y no solamente eso, eh, sino que también en la casa, con nuestras relaciones, en nuestra casa y en donde estemos, ser luz, ser testimonio a lo que Dios nos llame. Eso es un altar. Esto es un altar de servicio en el cual estamos llamados a morir sobre él en el sentido de que, en el sentido de que estamos sacrificando nuestras fuerzas, nuestro dinero, nosotros mismos. Sacrifico mi amor y me sacrifico a los demás, los sacrifico por el Señor, para el Señor. Todo lo que hacemos está escrito en Colosenses, háganlo con todo su corazón para el Señor y recibirán su recompensa en los cielos. Así que tenemos un altar en el cual tenemos que cargar. Y esto tiene que ver con someter nuestra voluntad ante el Señor. Como dijo Jesús, no, que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Someterse a Dios. Ay, no, someterse, eso es temeroso, es algo que da miedo. Las personas en el mundo quieren lo que yo quiero. Yo no quiero solamente estar dependiendo de una voluntad de otro. Y los ejemplos que tenemos no son nuestros ejemplos en nuestras vidas, no es lo mejor. Mi jefe, mi gerente está aprovechándose de mí en el trabajo, por ejemplo, y él no tiene razón, es injusto. Así que Dios me está llamando entonces someter mi voluntad. Recordemos de que Jesús es el Dios de amor. Está escrito en Juan 4, versículo 8, versículo 16. Ahí dice que está escrito allí, Dios es amor. Dios es amor. Él te ama a ti. Él te ama a ti. Pero muchas personas no toman este paso. Yo creo que Jesús murió en la cruz hace 2000 años y yo creo en todo lo que he oído. Yo sé, yo lo asimilo, pero. Hay algunos sitios en nuestro corazón en donde decimos pero, en el cual Jesús no puede entrar. En esto sí, en este punto no confío y voy con lo que quiero.
Por ejemplo, personas que se casaron con no creyentes porque querían, y al final de eso, finalmente terminan sufriendo. La gente se enamora y además los gobernó y al final de cuentas ya no pueden hacer ni lo que quieren y después se divorcian y estos son los resultados no buenos para toda la vida. Es por poner un ejemplo. Esto es rebeldía, esta es la naturaleza pecaminosa que no se somete a Dios y no está dispuesto a morir sobre la cruz ni a decir que no se haga mi voluntad, que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Esto es un problema y quien está en este problema que no ha avanzado, este es el lugar, está está a las puertas, está a las puertas de la eternidad con Dios, pero no ha entrado plenamente. Él ha oído la palabra, ha recibido la invitación, pero se detiene a las puertas de la eternidad. Pero en esa entrada, allí en ese lugar, en ese inicio del camino angosto y esta entrada por la cual se entra es Jesús y yo llego a la cruz en la cual Jesús murió y allí me arrepiento. Estoy dispuesto y le pido a Dios la ayuda para hacer su voluntad y empiezo a marchar, empiezo a caminar en su camino y hay muchas dificultades por las que uno debe pasar. Y hay personas creyentes que están acostumbradas a venir a la iglesia y todo parece estar bien con las personas, con esas personas. Hay muchas personas que piensan que están bien y que ya están muy bien, creyentes, que son creyentes. En Mateo 7 dice de que habrán personas que dirán de que, oh Señor, no expulsamos demonios en tu nombre, no te llamamos Señor, pero dirá él, quítense de mí porque nunca los conocí. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre en los cielos. No, ustedes no entran porque no hicieron la voluntad del Señor. Ustedes me llaman Señor, pero no los conozco. Yo no estoy hablando aquí de ser perfectos. Todos aquí estamos enfrentándonos a nuestra naturaleza pecaminosa. No estoy llamándolos a ser perfectos, pero debemos decidir de que queremos a Dios por sobre todo, por encima de todo, y que mi vida le pertenece a Él. Decirle, mi vida te pertenece. Dios hizo pacto con Abraham. Eh, Eso está en Génesis 16. Génesis 16. 15. Génesis 15. Es de hecho todo el capítulo, no lo vamos a leerlo todo, pero vamos a leer desde el versículo 18. Les recuerdo que Dios llamó a Abraham a hacer una lista de animales y, y cortar los animales, salvo los pájaros, pero en un momento Dios, él se duerme, Abraham. El pacto solo puede ser hecho cuando está relacionado con la muerte. Vamos a hablar de esto a continuación. Bueno, en pocas palabras, en el versículo 18 de Génesis 15, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y después él detalla a todos los pueblos de Canaán, todos los pueblos de Canaán, desde el río grande, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Por el contrario cuando se habla aquí del río, y el río Éufrates, este río de Egipto me recuerda al río Nilo. No es un río seco, sino
y que cuando hay lluvia solamente en los tiempos de lluvia se llena. No, este es un río que fluye durante toda la temporada. Así que es muy posible de que nuestro país, nuestra tierra, abarque también incluso todo el Sinaí, porque el Sinaí es grande, es más grande y dará lugar a las tribus porque estamos llamados a ser muchos. Así que esta tierra va a crecer más y Dios se preocupará por eso y no es para ahora. Así que Dios hizo un pacto con el pueblo y la tierra están conectados, dice aquí. Y en el capítulo 17 de Génesis, aquí está la circuncisión, el pacto de la circuncisión. Leeremos los versículos 7 y 8. En Génesis 17, versículos 7 y 8. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y entonces sigue diciendo el pacto de la circuncisión. Ya más de 4.000 años que hacemos la circuncisión a nuestros hijos. Y esto es un otro testimonio que esta Biblia es la palabra de Dios y que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y que su palabra tiene validación en nuestras vidas, tiene validez y las personas en el mundo no quieren leer este libro. Otro testimonio que Dios es fiel. Miren todo lo que hemos pasado como pueblo. No hay un pueblo, no hay otro ejemplo de un pueblo que ha sufrido tanto como diásporas que durante 2.700 años y todas las diásporas que le han ocurrido al pueblo judío y también sufrieron la Inquisición y progromos y también pasaron por holocaustos y persecuciones, ya sea en el mundo musulmán o en el mundo cristiano. En cada lugar sufrieron. Por ejemplo, en el mundo, en el mundo musulmán, en el, en el mundo musulmán, los judíos se les era prohibido ser más altos que los musulmanes. Ah, en- si mal no recuerdo, en el norte de África, los judíos en ese entonces tenían que andar con un sombrero de triángulo en la cabeza. Es una historia de persecuciones. Hubo un tiempo, hubo un tiempo, hubo un tiempo en que los judíos no se podían vestirse con sus sacos. Y tenían que ir con el saco al revés para que se vean las costuras del saco y así verse de forma vergonzosa. Y después, bueno, muchas cosas que para avergonzar a los judíos y perseguirlos, que, que no hemos, que no hemos sufrido como judíos. Eh, el hecho de que sigamos existiendo como pueblo es porque Dios así lo ha querido y así lo ha permitido y nos ayudó a pasar todo eso. Y por supuesto también el idioma hebreo que resucitó y el establecimiento la prosperidad israelí económica. Nosotros vivimos dentro de un milagro. Ben Gurión dijo de que quien no crea en milagros en la tierra de Israel no es realista. Así que Dios es fiel a sus promesas y también a su pacto. Pero tal como ya señalé, el pacto que hizo con Abraham era de que Abraham esperaba a Dios de Abraham que le diera todo a Abraham de él. Y Abraham había esperado por un hijo mucho tiempo y Sara era estéril también. Y Jesús y Sara
Ya ni siquiera tenía el periodo natural de las mujeres mensual. Y al final, a la edad de 90 años, Sara entró en embarazo. Y de Isaac nació y en ese momento hubo mucha alegría. Ese era el bebé de Sara. Era una madre, madre judía y las madres judías no les gusta que les toquen a sus hijos. Yo escuché que Dios le dijo a Abraham en ese momento que oyera la voz de su esposa cuando estaba molestando el hijo de Agar a Isaac. Y entonces un día Dios le pidió a Abraham que le sacrificara a Isaac. Y entonces en ese momento pensó Abraham que iba a haber iba a complicar su relación con Sara. Ni siquiera pensó tal vez decirle eso a Sara. Y desde muy temprano salió con Isaac con el motivo de sacrificarlo. No le dijo a nadie, sino que fue con él. Sí, Abraham sabía de que Dios podía resucitar de los muertos a las personas. mm, Y lo que podía pensar Sara también. Pero Abraham pasó esta prueba. Y entonces Jehová dijo de que por sí mismo juraba, de que sacrificó por sí mismo, juró a sí mismo de que iba a darle descendencia grande a Abraham y que de parte de él iba a venir el Mesías. Es cierto de que todos como, es cierto de que muchas cosas buenas han salido de parte de Israel tecnológicamente y que no ha salido, y ha salido muchas cosas buenas de parte de Israel hacia el mundo, pero la mejor bendición de parte de Israel hacia el mundo fue Jesús. Y esta vida dará vida eterna y esta promesa dará vida eterna a los creyentes. Y Dios es bueno. Por supuesto que en el momento en que Dios le dijo a Abraham sacrificar su hijo era algo difícil. A veces Dios a veces nos manda a hacer algo sin darnos explicación. Y a veces no nos parece cosas que parezcan buenas. De manera normal no nos parecerán buenas. Pero Dios es un Dios de amor. Una vez Pedro le preguntó a Jesús y a los discípulos, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué pasará con nosotros? Le dice Jesús. Ustedes que que han abandonado, porque los apóstoles habían abandonado todo para seguir a Jesús. Por esto, quien ha abandonado todo, incluso sus familias, por mí y por el Evangelio, va a recibir 100 veces más acá en esta tierra y en la vida eterna. A veces Dios nos pone en esa prueba, nos pone a prueba y Él quiere que pasemos esta prueba. No quiere decir de que cuando dijo Jesús que 100 veces más, quiere decir que vamos a tener ahora 100 casas. En mi caso, yo no tuve que pagar muchas cosas en la casa que yo recibí como regalo de parte de Dios. No tuve que pagar por muchos impuestos incluso. Y sentí que estaba dentro de una casa y es muy preciado el cuerpo de Cristo y esta bendición. Pero la bendición a veces, el requisito para recibir allí en esas bendiciones son las pruebas, pasar esas pruebas. No como aquel hombre que no estaba dispuesto a dar sus recursos a los pobres. Se pierden de todo lo que Dios ha preparado para ellos. Yo recuerdo
en mi vida que después del ejército, Dios me llamó a ser un trabajador regular en una fábrica. No fui a la universidad y yo no pensé de que no era tan bueno ir y que era mejor ir a la universidad. Pero Dios me llamó a hacer ese camino y fui con gozo y Dios me bendijo después en el camino. Aquí la iglesia sabe más bien, conoce bien la historia. No quiero detallarla ahora. O como el día que Dios me dijo que tenía que adoptar a un niño, que me puso en el corazón adoptar un niño y Él abrió el camino para adoptar a un niño y recibimos un bebé enfermo con retraso, que sus padres lo habían abandonado y que no lo habían abandonado. Nadie lo quería. Y entonces yo dije a mí mismo, ¿qué voy a hacer con este bebé? Porque ya tenía dos bebés en la casa. ¿Qué voy a hacer con este tercer bebé? Será... y ni siquiera podía mantener su cabeza firme. Era como un espagueti. Era muy difícil hacerlo comer, darle de comer. Pensabas que se iba a atragantar, que si por cada bocado que le dábamos. Y no quiero detallar más las dificultades, pero este regalo, este paquete se nos convirtió en un regalo y para bendición. Hoy, este mes, próximo mes de enero, le vamos a celebrar 40 años. A veces los regalos de Dios vienen dentro de un paquete que no parece ser el mejor, pero Dios te dice, toma, ¿estás, estás dispuesto a abrir ese regalo? Dios da las fuerzas. Dios es el que obra en nosotros el querer y el obrar según su voluntad. Eso está en Filipenses 2:16. Dios es el que obra el querer como el hacer. En este asunto de adoptamos y también Dios nos dio las fuerzas para seguir criándolo. Y así que Dios hizo pactos y Dios fue fiel, siguió siendo fiel con Abraham, con sus pactos. Y Abraham pasó la prueba de sacrificar lo más preciado de él. Y Dios ha hecho pacto, Jesús ha hecho pacto con nosotros, pacto eterno. Quiero ahora ir a Jeremías 31. Mm, Jeremías 31:30. Versículo 31 de Jeremías 31. 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, no como el pacto del Sinaí, que fue el pacto que fue hecho con Jesús, el Mesías. Seguimos. Seguimos leyendo los versículos 33 y 34 de Jeremías 31. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo, y ellos me serán por pueblo. Que de hecho, esta es la realización de la circuncisión. La circuncisión es la señal de que yo soy su Dios, ustedes son míos. Esto es lo que quiere decir la circuncisión, y eso está escrito en Génesis. Em, Nosotros, como pueblo, ¿cuántos del pueblo de Israel verdaderamente conocen a Dios? Sigamos leyendo. Seguimos siendo pocos los que verdaderamente creemos en Dios entre el pueblo. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová.
Todos me conocerán, dice Dios. Yo me acuerdo de alguna voluntaria creyente mesiánica que trabajaba con religiosos y entonces ella quería evangelizarlos y ellos la corcharon. O sea, le dieron una prueba de la Biblia. Le hizo, ¿tú lo conoces todo? Le dijo el religioso a la creyente voluntaria. No tienen por qué enseñarte. Ya, ya lo sabes todo. Ella se basó en este versículo y ella no supo qué responder. Aquí no se habla de conocer la palabra de Dios verbalmente, completamente toda. Aquí se trata de una relación con Dios. Génesis dice que Adán conoció a su mujer y entró en embarazo. Conocer quiere decir una relación, no solamente conocimiento intelectual, así como aprenden los rabinos, que Dios no mandó eso, sino que Él manda conocer de forma íntima a Jesús. Jesús dice en Juan 14:23, Juan dice en 14:23, dice de que quien guarda mis mandamientos me ama y yo le amaré y mi Padre le amará y vendremos a vivir, a habitar dentro de él, dice Jesús. Eso es conocer, eso se quiere decir conocer. Esto es una relación íntima cuando el Espíritu Santo entra y cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y esto es solo posible por medio del Nuevo Testamento. Así que Jesús se sacrificó a sí mismo para cubrir nuestros pecados, para expiar nuestros pecados y purificarnos. Ahora Él obra por medio del Espíritu Santo dentro de nosotros y conforme estamos adentro y no nos quedamos afuera y seguimos marchando y tomamos nuestra cruz, quiere decir nos negamos a nuestra naturaleza pecaminosa, confiamos en Él y obtenemos el fruto del Espíritu, el gozo, la alegría, el amor. La vida del cristiano, la vida del creyente no es una vida de ser pobrecitos y de decir, renuncia a todo, Señor, y ahora yo sé que me vas a mandar a las junglas, a las selvas en Sudamérica o no sé dónde, o no sé a dónde me pueda mandar el Señor. Y si Dios te envía a esos lugares, pues te dará la gracia para hacer el servicio. Y si allí pues te matan, pues morir es ganancia. Bueno, no hay que tener miedo. El plan de Dios para nosotros es el mejor. Y Él te ama a ti, es el mejor plan, pero debemos someternos y entrar en su pacto, tomar la cruz y continuar y avanzar, caminar con nuestra cruz. Vamos ahora a Lucas capítulo 9. Vamos a terminar con esto. Lucas capítulo 9, 23. Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta es el inicio de nuestros caminos. Este es el inicio de nuestros caminos y desde allí empieza el mundo, el camino angosto que dirige al cielo. Desde allí empieza. ¿Quieres llegar al cielo? Entonces toma tu cruz, niégate a ti mismo, a tu alma, diariamente. No es diariamente negarte y marchar. Miren estas banderas que tenemos, estos estandartes que tenemos aquí en las paredes. Ahí dice amor. En la primera dice amor. El fruto del Espíritu. Cuando eres humilde es mucho mejor relacionarte con tu familia, con las personas. Y amor. ¿Cuántas personas están buscando el amor? Amar.
que cada uno de nosotros nos examinemos si verdaderamente nos hemos sometido, si verdaderamente hemos hecho el paso de confiar en Dios, si verdaderamente empezamos a caminar en ese camino angosto que dirige al cielo, que digamos, mi vida es tuya, Dios, y digamos, lo que tú quieras es lo que yo quiero, tu plan. En Efesios dice de que Dios ha preparado un plan para cada uno de nosotros y eso es lo que queremos, que cuando llegue yo al final de mi vida, yo vea hacia atrás y quiero saber de que tú me dirigiste, que estuve bajo tu voluntad. Así como Pablo le dijo a Timoteo, eh, hice la buena batalla, cumplí la buena carrera, me está reservada la corona de vida. Y esto será lo mejor que podremos hacer para nuestras vidas. Voy a resumir. El objetivo de este mensaje no es sembrar dudas, sino para aquellos de ellos que no están experimentando dentro de esa realidad. Examinémonos s- si verdaderamente estoy bajo el pacto, entré al pacto. Y si no, pues ahora es el momento y hoy es el momento de entrar en el pacto. Es posible. Jesús espera. Oremos. Padre, gracias porque abriste a nosotros el camino y gracias por mandar a Jesús. Gracias porque cumpliste tu promesa del nuevo pacto. Es un camino de gracia, de amor contigo, Señor. Gracias. Oh, Señor, tú ves cada corazón aquí y oro para que seas hablando a cada uno. Danos a nosotros, tú sabes, quien no ha entrado dentro a ese pacto y no ha hecho el paso de caminar adelante, Señor, te pido que que ayudes a dar esa decisión y someter tu vida plenamente a ti, Señor.